¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Es Diario? Bienvenidos a Es Política. Ya saben, ya lo conocen, el programa de análisis, debate, tertulia de Es Diario TV, y mucha actualidad por delante. El primer fracaso de Sánchez en el Congreso a nivel parlamentario, con ese voto en contra del Partido Popular de Junts ante el decreto Ómnibus, que luego vamos a analizar y a desgranar. También estamos muy pendientes de toda la información sobre el investigado fiscal general del Estado, que se enfrenta la próxima semana pues quizás a una posible inhabilitación. Lo vamos a comentar a continuación, y desde luego también esa guerra que hay de fondo, esa guerra por el relato de las pensiones entre Feijóo y Sánchez. Esto y más lo vamos a analizar con Benjamín López, director de Es Diario. Benjamín, ¿qué tal? Muy buenas, encantado. Igualmente, y también encantado, Ricardo Martín, periodista y colaborador de Es Diario. ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, genial. Buen fin de semana. Sí. Bueno. Como decíamos, mucha actualidad, un enero movidito ya, empezamos el año movidito, porque estamos ante la primera derrota parlamentaria, como decíamos, de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, en el Congreso de los Diputados. Tres decretos se votaban en el Congreso de los Diputados, y dos de ellos pues no han salido adelante. Uno de ellos, el decreto Ómnibus, el más polémico, el que más se ha tratado en los medios de comunicación, en el que se juntaba la subida de las pensiones y la bajada del transporte, la bajada al final de lo que se paga por el transporte, junto con otras cuestiones como el tema del palacete al PNV y temas referidos a la ocupación, etcétera. Es decir, un patiburrillo de cuestiones que finalmente tampoco salió adelante. ¿Qué va a ocurrir? Esa es la pregunta. Ahora, el gobierno tiene dos opciones: o atacar o continuar con ese relato de ataque al Partido Popular que ya han iniciado, o el próximo martes aprobar un decreto en el Consejo de Ministros para subir las pensiones y bajar el transporte. ¿Qué va a ocurrir, Ricardo? Bueno, varias cosas. Por una parte, el decreto Ómnibus, tan criticado. Quien eliminó los decretos Ómnibus, que son básicamente, digamos, en los presupuestos generales del Estado anuales, sabéis que hay una especie de decreto que amplía los presupuestos generales del Estado, y ahí aprovecha el gobierno de turno para meter una serie de cosas que obviamente no tienen nada que ver con los presupuestos. Eso se lo cargó, esa fórmula, Zapatero. Se la cargó Zapatero, porque esto no se puede hacer, no se puede incluir un decreto ómnibus ahí al final del año, cuando se habla de los presupuestos generales del Estado, y ahí está, el decreto, se lo cargó él. Lo rehabilitó Mariano Rajoy Brey. O sea, el Partido Popular retornó al decreto ómnibus, eso hay que explicarlo. Y pues es un decreto ómnibus, donde hay muchas cosas incluidas que efectivamente no tienen coherencia entre sí, porque digamos, los temas de la DANA, junto con las pensiones, junto con la ayuda al transporte, porque el gobierno no es que haya bajado los transportes, sino que hay una ayuda, como se sabe, coyuntural, porque esto es importante decirlo, porque incluso cuando el gobierno rehabilite esa ayuda, pues probablemente la ayuda al transporte está limitada a final de 2025. Eso, vamos, siendo optimistas. O sea, lo normal es que el transporte vuelva a costar del abono transporte lo que costaba, salvo que las comunidades autónomas quieran asumir ese coste. Entonces, ese decreto ómnibus, pues evidentemente tenía dificultades enormes que el Partido Socialista y el Gobierno, pues incomprensiblemente desde mi punto de vista, no analizaron, no tuvieron en cuenta. No sé si compartes esta visión, Ricardo. Lo que está claro es que si se hubiera separado de ese decreto ómnibus el tema de las pensiones, el tema del transporte, o sea, se hubiera puesto aparte, en un decreto aparte, hubiera salido adelante, porque hemos escuchado hasta a Junts decir que lo apoyaría, ¿no? El Partido Popular también lo apoyaría. Es decir, ¿por qué ante eso no se sacó aparte esas dos cuestiones tan importantes? Y al menos ahorraría el titular de una derrota del gobierno. Bueno, yo creo que más que eso no es tan importante como el enfado de la ciudadanía, enorme, por esta situación. Que culpan a todos, pero claro, el gobierno es el responsable máximo en estos casos, o sea que al gobierno, respecto a la ciudadanía, este tema que más allá de la derrota parlamentaria, que bueno, tiene esa cosa interesante para los periodistas, nos hace tener tertulias, pero lo que en mi opinión es muy malo y muy negativo para el gobierno es que los pensionistas en febrero todavía tengan la incertidumbre de si cobran la subida o no, los jóvenes van a comprar la tarjeta transporte, se encuentran con una subida. Esto yo creo que es muy malo, en general para los políticos, ¿no? Que están funcionando de una manera pues
un poquito de espaldas a la ciudadanía. Pero para el gobierno es bastante malo. Así que yo creo que de esta situación ha salido mal parado el gobierno y sorprendentemente para mí no habían evaluado que el Partido Popular evidentemente no les iba a ayudar, porque es que es ridículo pensar que el Partido Popular va a ayudar al Partido Socialista en algo, o sea, en algo trascendental. Es decir, puede apoyar pues esto que ha votado, la reforma de pensiones, pero las cosas importantes no las va a votar nunca. Y entonces Junts, por lo que yo sé, tenía bastante amarrada la cosa. El gobierno pensaba que había negociado María Jesús Montero con ellos y Bolaños y que la cosa estaba bastante fácil y que podían tener el voto de Junts. Así que el gobierno se ha sorprendido por qué no les ha apoyado Junts. Es una cosa, digamos, desconcertante y que pone bastante el foco en qué está pasando en el gobierno con algunos miembros del gobierno que no están haciendo los deberes. Javi López, hay una guerra también del relato en estos momentos. Podemos escuchar, de hecho, a Alberto Núñez Feijóo, el presidente del gobierno, y ahora lo analizamos. Escuchen a Alberto Núñez Feijóo hablando de pensiones. El gobierno de España está utilizando a los pensionistas como escudos humanos y para nosotros las pensiones y los pensionistas son sagrados. La posición del Partido Popular es muy clara. Sí a la subida de las pensiones, no al regalo y a los privilegios de los nacionalistas. Sí a el bono del transporte público y no a la subida del IVA de los alimentos y la luz. Y Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, dice esto. Y a la política que, evidentemente, en la dialéctica legítima que tiene que tener el gobierno y la oposición, pues no se incorpora un elemento que causa dolor social. Y yo creo que el gobierno ha hecho su trabajo, ha planteado un Real Decreto Ley que trabajó con todos los grupos parlamentarios, que acordó con la mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, y lo que le pediría a los grupos parlamentarios que votaron en contra, particularmente al Partido Popular, aquí que estoy en Valencia, a que reconsidere esta oposición destructiva que causa dolor social. Benjamín López, dos relatos opuestos. ¿Quién va a ganar el relato? ¿La guerra del relato? Bueno, estoy de acuerdo con Ricardo, ¿no? Esto le hace muchísimo daño al gobierno porque, hombre, el ciudadano de a pie percibe que el que tiene que subir las pensiones es el gobierno. Si no le sube la pensión o le bajan la pensión, pues resulta que dirán, ¿qué ha pasado? Es el gobierno. Pedro Sánchez, yo creo que no, como también explicaba Ricardo, no esperaba esta derrota parlamentaria. Bueno, no la esperaba, diríamos, hasta el martes. Ya el martes se dieron cuenta de que la cosa iba por muy mal camino. De hecho, en el Consejo de Ministros empezaron ya a ponerse la venda antes de la herida y a intentar meterle presión al Partido Popular para que votara a favor de este decreto, lo cual es disparatado. No puedes pedirle al PP que te vote un decreto de 90 medidas con las que puede estar de acuerdo en algunas y absolutamente en contra de otras. Y es una especie de trágala de chantaje, ¿no? ¿Me votas todo? Bueno, pues no, ya todo no se lo puedo votar. Le votaré, si quiere, presente por separado algunos asuntos, o vemos en cuáles estamos de acuerdo y los agrupamos en un decreto, y perfecto, pero así un trágala, pues es muy difícil. Y al final, el gobierno está haciendo un gran esfuerzo para intentar culpar a Rajoy, pero es difícil que eso cuele, porque el responsable... Bueno, a Rajoy. A Feijóo, perdona. Y al final es difícil que ese relato cuele o se asiente, porque bueno, el ciudadano de a pie, que tampoco entiende demasiado de si el Congreso tiene que aprobar un decreto o dejar de aprobarlo, ve que el gobierno le prometió subirle las pensiones y que al final no se las ha subido y que ahora intenta culpar a Feijóo, pero suena como excusa de mal pagador, ¿no? Porque además, ya yendo a un análisis un poquito más allá, no ha sabido medir el enfado de Junts o hasta dónde está dispuesto a llegar Junts, y a la desesperada pedirle el apoyo al PP no tiene coherencia ninguna. Ya no solo porque sea un decreto de 90 medidas, sino porque el Partido Popular evidentemente no le va a dar ni medio balón de oxígeno a Sánchez, y además lo tiene fácil. Usted en su investidura dijo que iba a levantar un muro contra la derecha. Claro, ese muro no puede tener puertas cuando a Pedro Sánchez le apetezca que tenga puertas y el resto del tiempo ser unos apestados, ¿no? Un cordón sanitario
frente al PP. Ricardo, hablamos de esa guerra del relato también, que acabamos de escuchar, ¿no? Es una versión la de Feijóo, otra versión la de Pedro Sánchez. Claro, también el Partido Popular se enfrenta al titular que están intentando colar en los medios de comunicación, el gobierno de España, el Partido Socialista, que ha votado en contra de subir las pensiones y ha votado en contra de la rebaja del transporte. Claro, son dos relatos, como digo, una guerra por el relato. ¿Quién crees que va a ganar? Bueno, yo realmente creo que el relato es mucho más que esta situación concreta. O sea, aquí quien gana el relato, bueno, tiene una trascendencia relativa. Creo que el relato, por ese mismo elemento de relato, es mucho más largo. No es una poesía, no es un poema, ¿no? El relato requiere en el tiempo que se vaya fraguando una idea. La realidad electoral es que los pensionistas son bastante del PSOE en estos momentos y bastante de Pedro Sánchez. O sea, uno de los apoyos que tiene el Partido Socialista en estos momentos son los mayores de 65 años. Es que eso está en las encuestas, no solo las del CIS, todas lo aseguran, ¿no? Ese espectro, digamos, y esas edades son bastante del PSOE y, por tanto, identifican al PSOE como el partido que sube las pensiones. Además, es verdad porque ha metido unas subidas astronómicas que muchas veces lo que se dice desde la patronal, por ejemplo, COE, es quién va a pagar todo esto, porque realmente son miles de millones de euros y que probablemente el futuro, digamos que lo condicionan bastante. A nivel presupuestario, todo lo que se está haciendo de subida de pensiones, todo eso, digamos, ¿quién lo va a pagar para que sea viable, ¿no? Eso mismo está en cuestión. Por tanto, yo creo que el relato, de momento, sale ganador el Partido Socialista, por eso mismo de que la gente entiende. También es difícil para el Partido Popular decir, bueno, yo he votado en contra, pero estoy de acuerdo. O sea, primero votas en contra y luego dices, Feijóo, estoy de acuerdo, pero si me quitan las otras medidas, porque yo sí que estoy a favor de las pensiones. O sea, entonces es un tema formal. Si le quitan las otras medidas complementarias del decreto ómnibus, ¿usted votaría eso? Claro, el relato eso para el lo PP, entiende cualquiera. No, yo no creo que lo entienda cualquiera. Cualquiera que lo quiera Porque entender, al vamos. final, O sea, si no quieres entenderlo, pues no lo entiendes. Al final el PP El tema del no decreto, ha votado, del decreto no ha ómnibus, votado, ¿no? Y esto que se está contando, o sea, la gente no tenía no ha idea de que es un votado decreto algo, ómnibus. no ha votado Pero claro, no ha votado algo en lo que el PP estaba de acuerdo. Entonces, simplemente por una cuestión de desgastar al Partido Socialista. Esto es difícil de entender. O sea, tú no votas algo en lo que tú estás de acuerdo, que es la subida de pensiones, ¿por qué no le votas? Porque quieres desgastar al gobierno. Pues bueno, de yo creo acuerdo. que es difícil de entender por los votantes del PSOE. Por los votantes del Partido Popular es que no tienen que explicárselo. En primer lugar, porque cualquier voto favorable al gobierno, hemos llegado a un punto de crispación política que cualquier voto favorable a una iniciativa del gobierno, cualquier voto, exceptuando una medida así tan clara como, por ejemplo, el apoyo a los enfermos de ELA, o eso, la subida de las pensiones, pero solo la subida de las pensiones. Solo eso quizás los votantes del PP entenderían que se votase a favor de una iniciativa de Sánchez. El resto, ni una. Pero ni una en ningún ámbito. O sea, el votante del Partido Popular y el votante de Vox está en una situación de que lo último que quieren es que Pedro Sánchez pueda salir lo más mínimamente beneficiado del Congreso por un voto del Partido Popular o de Vox. Es que no quieren ni oír hablar de eso. Entonces, el votante del PP entiende perfectamente que hayan dejado colgado de la brocha al gobierno. Lo entiende perfectamente. Y los pensionistas que votan al PP lo entienden perfectamente. Son plenamente conscientes de lo que está pasando. No tengas la menor duda. O por lo menos esa es mi opinión y esa es mi sensación. Los votantes del PSOE, evidentemente no. Los de Sumar, tampoco. Porque es que además ni siquiera lo quieren entender. Ya no es que lo entiendan o no lo entiendan, es que no lo quieren entender. Por lo tanto, da igual cuál sea el relato, que van a estar al lado del gobierno. Ahora mismo hay mucho juliganismo, además, en la política española, porque Pedro Sánchez se ha encargado de que lo haya, ¿no? De vivir de la división y tal. No creo que el PP tenga que tener miedo a que esto le vaya a restar votos, ni muchísimo menos, porque yo creo que su parroquia está plenamente consciente de cuál es la situación del país. El problema es que está y tiene una prioridad, y la prioridad es echar a Pedro Sánchez de la Moncloa, Estoy de acuerdo, no el abono de transportes. Pero el problema es que está en fase de ampliar la parroquia, el PP. Es decir, y para ampliar la parroquia también tiene que seducir a esos que ellos denominan, desde Génova 13, lo hemos publicado en una ocasión en Es Diario, esos socialistas moderados. Claro, está en ampliación de parroquia el PP. ¿Estas cuestiones favorecen o perjudican esa ampliación de la parroquia? Bueno, es que el PP está creciendo un poco hacia la izquierda,
muy lentamente. Yo creo que ya ha devorado a Ciudadanos y tiene poco margen de crecer porque la política española está muy polarizada entre izquierda y derecha. El PSOE ya se ha desgastado todo lo que se tenía que desgastar. El que siga votando ahora al PSOE ya le da igual lo que haga Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez está en un momento de debilidad parlamentaria absoluta, no saca adelante leyes, acosado por la corrupción, una crisis de imagen brutal. Y aún así mantiene una base electoral. Esa base electoral no le va a abandonar pase lo que pase. Y es muy difícil que el PP pesque ahí. Lo único que la base electoral del PSOE, no nos engañemos, es comiéndole terreno a lo que tiene a la izquierda. Por lo tanto, la suma... Sí. A ver, el PP yo creo que no puede aspirar a crecer mucho más, porque si no podría aspirar a crecer a la mayoría absoluta, y yo creo que no puede aspirar a una mayoría absoluta. Pero hay un millón de votantes del que en su momento votaron al PSOE, a Pedro Sánchez, que ahora no votarían a Sánchez, y hay un millón de votantes que están en la abstención. Y ese millón de votantes... ¿Qué puede pasar con ese millón de votantes? Ese millón de votantes, desde luego, no van a volver a votar a Sánchez porque Feijóo vote o no este decreto. Eso también pero votar a Feijóo, me refiero. Ese millón de votantes que están en la abstención, si ya después de todo lo que ha pasado no se van a votar al PP, es complicado. Podrá rascar algo, pero muy poco. Yo creo que las posiciones están bastante claras y estáticas, con una tendencia, según las encuestas, a una ligerísima y lentísima subida del PP y de Vox, y a una ligerísima caída de la izquierda, ¿no? Más acentuada en la extrema izquierda, que se salva el PSOE porque chupa votos de ahí, de la extrema izquierda, pero la suma de bloques es abrumadoramente ahora mismo favorable a la derecha del centro derecha. Pero no creo que vaya a crecer tampoco mucho más, porque es que ya ha pasado tanto en España que da igual lo que pase. Ricardo Martín, periodista, ¿cómo ves esto? No, está bien, sí, coincido bastante con Benjamín. Realmente Ricardo, el bloqueo de bloques es un elemento que se vive ahora mismo. Lo que pasa es que también en cualquier momento puede saltar la chispa en cualquiera de los dos bloques y de pronto cambiar la tendencia, ¿no? Solo una cosa que Sánchez dice de una imagen pésima. Bueno, las encuestas dicen que casi peor la de Feijóo, pero yo creo que no porque lo haga peor, sino porque realmente no ha cuajado suficientemente y esto es una de las causas por las cuales el Partido Popular descarta la mayoría absoluta. Esta es una de las cuestiones. El liderazgo no es que sea muy fuerte. Y ahí vamos a Junts, ¿no? Porque Junts va a formar parte en el futuro de esa mayoría que puede gobernar España y en la cual o está Junts con la derecha o no tiene mayoría, o está Junts con el PSOE y el PSOE no puede seguir gobernando. Así que la llave la tiene Junts para los dos bloques. Está haciendo una tarea, digamos, muy inteligente Feijóo, tratando de acercarse, o por lo menos de no criticarlo duramente a Junts. Entonces, ¿por qué? Porque puede ser un socio futuro. Entonces, están blanqueando claramente a los secesionistas. A su vez, Junts también está blanqueando a su enemigo histórico, podríamos decir, el enemigo de las porras, aquel Partido Popular que mandó las porras al 1O y que sacudió a fondo, pero ya aquello se ha olvidado, en parte, y por tanto Junts está rehabilitando al Partido Popular. Hombre, tampoco es para tanto, el Partido Popular ha cambiado. Esto es porque hay un cortejo dentro del bloque de derecha y que el futuro, que seguramente será en 2026, pues yo creo que ahí va a cambiar mucho la cosa. Junts es la clave. Es que Junts es de derechas, Ricardo, que siempre claro. Lo hemos dicho. O sea, esta historia de meterlo en el saco de mayoría progresista fue una invención que no responde a la realidad, porque nunca en su vida han sido de izquierda Junts. No, esto está claro, pero sin duda no es que se incluya en el bloque progresista porque sea progresista, sino porque Junts ha aprobado y ha apoyado políticas indudablemente que se pueden llamar, yo la llamo progresista, para la derecha son ideas, destructivas, ¿no? Pero desde luego Junts está apoyando cosas que, la derecha clásica no apoyaría nunca. Pero el problema para el PSOE y para Pedro Sánchez es Junts. Ellos no quieren mencionarlo, es como si de pronto, no, el PP. Y esto no, esto es lo que Bolaños quiere y María Jesús Montero quieren, digamos, olvidar, ¿no? Que Junts, que es la llave, no han negociado bien. Y no están negociando bien. Y no están dando a Junts lo que pide. Por ejemplo, en los temas de inmigración. Yo he dicho veces, y sigo diciéndolo, que hay varias carpetas abiertas negociándose con Junts.
esas carpetas es fundamental que se vayan cerrando para que Junts apoye los presupuestos generales del Estado. Que todavía Junts está por la labor de apoyar los presupuestos generales del Estado. Pero le tienen que dar antes, igual que a Podemos. Recordad que Podemos ha dicho, antes de los presupuestos generales del Estado, yo quiero que el impuesto a las eléctricas decaiga, no sé qué. Entonces, se están negociando ya los presupuestos generales del Estado, pero no sobre los presupuestos generales del Estado, sino sobre elementos que los dos partidos que condicionan, que son Podemos y Junts, están poniendo sobre la mesa. El último que sabemos que está fracasando es el departamento del señor Marlaska, con la inmigración. Y esa carpeta que está fracasando es lo que motiva la radicalidad de Junts en estos momentos y discursos insultantes, terribles, contra el PSOE, como los que hemos escuchado de la portavoz en el Congreso de Junts. Así que se está negociando, los presupuestos generales del Estado no están perdidos, pero todo depende de Sánchez también, porque si termino y digo que hay, en ausencia de Sánchez en Davos, ha habido ya 2-3 ministras, que han dicho, por favor, hasta aquí. Es preferible, es así, y lo han dicho, es preferible que no haya presupuestos, que sigamos gobernando, prolongando lo que haga falta y haciendo decretos y lo que sea, pero es insoportable tener a Junts en esa posición. Dentro del Consejo de Ministros hay voces ya muy cualificadas, entre ellas, desde luego, Marlaska, que están diciendo hasta aquí. O sea, con Junts no se puede. Benjamín López. Yo me parece un análisis interesante, discrepo en alguna cosa, Ricardo. Junts no creo que vaya a tener ningún papel en la gobernabilidad de España en el futuro, si se cumplen las encuestas y la situación actual, ¿no? En la que el PP y Vox tienen una amplia mayoría, no necesitan a Junts para nada y ninguno de sus votantes lo admitiría. Por lo tanto, no veo que... Y eso es uno de los hándicaps y una de las trabas enormes para que no haya una moción de censura, evidentemente. Pues que Junts pasa a nada, pasa a no poder tener ningún papel. Ese es el problema. Por eso no quieren apoyar una moción de censura. Porque Junts estaría dispuesto a venderse al mejor postor. Pero es que el problema es que ni el PP ni Vox van a ser el mejor postor. El PP y Vox van a tener mayoría suficiente para gobernar. Y no van a depender de Junts. Por lo tanto, eso lo sabe Puigdemont. No tiene ningún interés en acabar con Pedro Sánchez. Al menos de momento, porque, bueno, mientras le tenga ahí débil y mientras intente exprimir la última gota del limón, pues lo intentará. Si lo consigue bien y si no, pues luego ya le dará igual más o menos que caiga o no caiga. Yo creo que está en esas más que en otras historias. ¿Cómo serán las cesiones que pide Puigdemont de inconstitucionales que hasta en el PSOE ya se están cansando de él? Y con eso es lo que tú decías. No, por favor, vamos a estar sin presupuestos, pero no vamos a estar todo el día bailándole el agua a Puigdemont, porque las cosas que pide, empezado por la inmigración, la gestión integral, el traspaso integral de las competencias de inmigración que son exclusivas del Estado, pues es inconstitucional. Y yo creo que ya estamos rebasando los márgenes de la constitucionalidad hace mucho tiempo. Y bueno, pues Pedro Sánchez veremos, porque Pedro Sánchez es capaz de eso y de más. Ya lo veremos hasta dónde llegan sus cálculos. Pero en todo caso, Junts está jugando... Bueno, ese doble juego de hacer ver que quiere que caiga Sánchez, que no le importa que caiga, pero a la vez sin dar el paso definitivo. Pero papel importante, no le veo a Junts en el futuro y eso es lo que le tira para atrás a Puigdemont, evidentemente. Fiscal general del Estado, esto decía el ministro Óscar López sobre la investigación, sobre la imputación que se cierne sobre él. Una imputación inédita. Jamás en la historia democrática de España había habido un fiscal general del Estado imputado. Escuchen al ministro. ¿Estoy de acuerdo en que quien ha cometido un delito debe pagar por lo que ha hecho? Absolutamente. Y que si el Tribunal Supremo estableciera que el fiscal general del Estado ha sido responsable de la comisión de un delito, de lo que sea de revelación de secretos, tiene que pagar por haberlo hecho. Lo que pasa es que, es mi opinión, una vez más estamos en el terreno de la opinión, que afortunadamente es libre en este país. Es que yo creo que está demostrado lo contrario. Pero es mi opinión. Yo creo que está demostrado lo contrario. Es más, yo creo que... Bueno, su opinión, Benjamín López, empiezo por ti ahora, su opinión es que el Poder Ejecutivo, que es el Gobierno, también Óscar López como ministro, es atacar al Poder Judicial. ¿Esa es su opinión? Sí, bueno, primero, lo voy a decir claro, la opinión de Óscar López sobre el proceso judicial que se sigue contra el fiscal general del Estado importa un carajo. Esa es la realidad. O sea, no tiene ningún valor. No tiene ningún valor más allá del que le quieran dar sus votantes. Pero jurídicamente no tiene ningún valor. Aquí solo importa lo que opine el juez, lo que opinen las investigaciones de la UCO
y los autos judiciales al respecto, ¿no? Lo que opina Óscar López, pues bueno, pues fenomenal. Opina usted. Sí tiene una gravedad que opine esto. Sí tiene una gravedad, que es un ministro del gobierno interfiriendo sobre el Poder Judicial. Esta misma semana hemos visto a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, juez progresista de la Unión, no, ¿cómo se llama? La asociación, bueno, te diré. Progresista. Jueces para la democracia. Jueces y jueces para la democracia. Jueces para la democracia. Me niego a decir jueces y juezas para la democracia porque es absurdo desdoblar el lenguaje. O sea, es que se llaman así, aunque no te guste. Sí, pero yo me niego por economía del lenguaje, que es una de las reglas básicas cuando se estructura un lenguaje, ¿no? Entonces, jueces para la democracia, que incluye a las juezas que están en la asociación. Entonces, jueces para la democracia, esta señora está en jueces para la democracia, es progresista, quiero decir, no es sospechosa, está en la fachosfera y tal, pero está demostrando que es una mujer bastante independiente, ¿no? Y que sale en defensa del Poder Judicial. Le echó un rapapolvos a Bolaños. Vamos, podemos ver las imágenes. Si quieres lo vemos. Hecho. Vale, sigo comentando. Si quiere nuestro realizador, que es quien tiene el poder de poner... ¿Las imágenes o el vídeo? El vídeo y las imágenes, ahí las están. 7 de cada 10 jueces venís de familias sin vínculo alguno con profesiones jurídicas. Todos estos datos ponen de manifiesto que el vigente sistema de acceso a la carrera judicial es democrático en cuanto garantiza... Vamos a intentar buscar el vídeo, ese claro. Isabel Perelló. Bueno, aquí con este Hugo le echó un rapapolvos bueno sobre las mentiras del gobierno para modificar el acceso a la carrera judicial. Le dejó por los suelos. Pero en el tema que nos ocupa del acoso al Poder Judicial, que está relacionado también lo del acceso... Vamos a intentar verte en pantalla, Benjamín, mientras hablas. Es una cuestión importante. En vez de a ti, ¿no? En vez de a mí, que es muy feo. Es muy feo. Bueno, venga, el caso... Sí, bueno, Isabel Perelló lo que se metió es con la interferencia de los políticos, del gobierno en concreto, contra los jueces, ¿no? Le echó un rapapolvos espectacular en la cara del propio Félix Bolaños, que no sabía ni dónde meterse, un gesto serio de estos que se le ve que está pasando un mal rato, ¿no? Porque allí en una sede muy solemne, en un discurso muy solemne, le echó un rapapolvos impresionante. Bueno, respuesta del gobierno, por aquí me entra, por aquí me sale. Sale el supuesto candidato del PSOE en Madrid, Óscar López, ministro a ratos, candidato a otros, bueno, lo que sea, y dice que son todos unos fachas, vamos, por resumir, ¿sabes? Y bueno, que esto de dice los que el juez Peinado ya es un prevaricador prácticamente, ¿sabes? Y claro, le entra por aquí y le sale por aquí. Pero esa es la irresponsabilidad de un gobierno, que no tiene reparo en atacar al Poder Judicial. Ricardo, por mucho, aquí la pregunta es, por mucho que puedan opinar efectivamente libremente que el juez Peinado pues, ha prevaricado o está prevaricando, que el magistrado Ángel Hurtado pues está haciendo unas diligencias cuanto menos cuestionables, porque el Óscar López está convencido de que aquí en el caso del fiscal general del Estado no hay nada, como él mismo lo dijo, lo acabamos de escuchar. Pese a ello, pese a que puedan opinar eso y desde luego pues podemos opinar eso, pero son ministros. Ricardo, son poderes ejecutivos. ¿Hasta qué punto eso en una democracia está bien, ese choque entre poderes? Sí, bueno, es que hay una previa cuestión, que es que quien está claramente metiéndose con el poder político son determinados jueces, no los jueces todos, ¿no? Claro que no. Pero es evidente que las instrucciones que se están realizando en el caso del hermano del presidente, en el caso de Begoña Gómez, no hay pruebas ninguna. Se está viendo, no hay pruebas ninguna. Lo que pasa es que hay un elemento que te comentan además muchos abogados ahora mismo, que es un elemento preocupantísimo en los jueces, que es la convicción. No tienen pruebas, pero están convencidos. Y ellos están convencidos como jueces de que tú eres culpable. Y a partir de ahí, ellos buscan las pruebas para demostrar su convicción, que tú eres culpable. En ese caso, según los propios abogados, amigos, pues la sorpresa que se llevan, y no con clientes que sean políticos, sino clientes normales, clientes de cualquier letrado, ¿no? Claro, yo voy allí con mi defendido, o voy a acusar, y de pronto yo ya sé que el juez ya tiene su criterio. Entonces yo ya puedo intentar convencerle. Él está convencido. Y entonces esta figura, que se llama el convencimiento del juez, es el que está pasando con Peinado, con Viedma, la jueza con el hermano del presidente. Ellos están convencidos de que son culpables y a partir de ahí pues buscan la forma de demostrar que son culpables. Esto es una instrucción y esto es una forma de juzgar absolutamente anómala, porque es que se ve que no hay pruebas, que se ve, se ve que no hay pruebas. Esto es lo anómalo.
Lo anómalo es que parte de la prensa de este país diga esto. Bueno, esto es lo verdaderamente anómalo. Hombre, la prensa lo puede decir, los periodistas lo pueden decir. No, que lo pueden decir, pero es anómalo. Es anómalo asegurar con esa rotundidad que los jueces instruyen sin pruebas y simplemente por convencimiento. Cada vez que llaman a uno, es un disparate. O sea, dice en el caso de Begoña Gómez, por ejemplo, llaman a Güemes. Pues yo le di la pata, nada. Llaman al de la Universidad Complutense, nada. O sea, no hay nada. Pero tiene una convicción el señor juez que Begoña Gómez... Vale, ¿sabes lo que pasa? Que es muy difícil. Eso es el poder, ese es el poder judicial actuando contra el poder ejecutivo, que se llama Partido Socialista y el señor Sánchez. Por tanto, cuando... Pero porque hay una intencionalidad política en el juez Peinado, ¿no? O sea, quiero decir, dándote el beneficio de la duda, que no te lo voy a dar, pero suponiendo que te lo diera el beneficio de la duda, vale, el juez Peinado tiene la convicción de que Begoña Gómez es culpable, aunque no tiene pruebas contra ella, está empecinado en demostrarlo. Pero eso lo hace, dices tú, para atacar al gobierno. O sea, que no solo es que el juez tenga la convicción de que ella es culpable, sino que además tiene la intencionalidad de hacer daño al gobierno. Es que claro... ¿No? Porque... Imaginemos que no tiene la voluntad de hacerlo, pero lo está haciendo. Imaginemos que no tiene la voluntad, pero el resultado es que está claramente, igual que la jueza Viedma, está claramente sobre... Oye, que yo sepa, el poder ejecutivo es el del señor Sánchez. Ricardo, es verdaderamente asombroso qué mala suerte tiene el Partido Socialista, que es que le tocan todos los jueces que están contra ellos. Y además malos jueces, siempre malos jueces y siempre contra ellos. Pero también ocurre esto con el caso del fiscal general del Estado. Exactamente lo mismo está diciendo el PSOE. Porque ya no hablamos de dos jueces de primera instancia que, por supuesto, son absolutamente independientes. Son absolutamente independientes. Un juez de primera instancia no le tose nadie a un juez de primera instancia. Es más fácil toser a un juez del Supremo que a uno de primera instancia. Porque no persiguen esa carrera judicial. Y porque además no hay manera, de presionarle. Es que no hay manera de presionarle. Pero más allá de eso, sí, por eso hablo de la mala suerte. Mala suerte que caen siempre los casos. Bueno, pero déjame hablar, perdona, Ricardo. Mala suerte del PSOE, que siempre le caen los casos en jueces. Vamos, Ricardo, vamos a escuchar a Benjamín y ahora contestas tú, te dejo la instrucción de los casos que afectan a Pedro Sánchez siempre cae en manos de jueces que son, además de malos jueces, son jueces de derechas que van a hacer daño al gobierno. Eso es mala suerte, digo yo. Es mala suerte porque mira que hay jueces de instrucción en España, jueces de primera instancia. Vamos, es que hay jueces de instrucción a batiburrillo en España. En la Plaza de Castilla no sé cuántos puede haber, pero decenas. Unos cuantos, decenas, sí, seguro. Bueno, pues le toca siempre a Pedro Sánchez el malo. El malo y que con mala intención además. Eso, mira, yo es que este tipo de debates, si los basamos ya en un presupuesto de que el juez es malo y tiene mala fe, claro, es muy difícil discutir y rebatir nada, porque a partir de ese momento es el convencimiento de Ricardo Martín y de ahí no la veas. Bueno, pues mala suerte, Ricardo. Si le ha tocado a un juez, si le ha tocado un mal juez a Pedro Sánchez, que encima tiene animadversión al gobierno, ¿sabes lo que te puedo decir? Mala suerte. Eso o que le presenten una querella por prevaricación. ¿Qué pasa? Que ya se la han presentado. Varias. ¿Qué ha pasado con esas querellas? Que se han archivado todas porque no tenían fundamento ninguno. Por lo tanto, ajo y agua. Es la única receta que yo le puedo dar al presidente del gobierno y a todos los que piensan que el juez es malo en su trabajo, malo quiero decir incompetente, y además tiene mala fe contra el gobierno. Ajo y agua, porque este es el sistema que tenemos y estas son las reglas de juego. Y al que no le gusten, pues que mire para otro lado. ¿Qué vamos a hacer? Al que no le gusten, que lo diga y que lo denuncie. Y al que no le gusten... es más, te aconsejo, Ricardo, que te encadenes delante de los juzgados de Plaza de Castilla con una pancarta y una tienda de campaña y hagas allí noche durante un mes en huelga de hambre para que el juez Peinado deje de instruir de esta con esta incompetencia y con esta mala fe contra el gobierno. Tienes todo el derecho del mundo a hacerlo y yo te animo incluso a que lo hagas. Pero, afortunadamente, en España da igual lo que opine Óscar López, lo que opine Benjamín López y lo que opine Ricardo Martín o El País en su editorial. Así que estas son las reglas del juego. Mala suerte, ya han intentado echarle de la investigación por activa y por pasiva. Los tribunales superiores le han avalado. Se han archivado todas las querellas que le han puesto. Pues Begoña Gómez se tendrá que sentar seguramente en un juicio oral sin pruebas y estará muy tranquila porque como no hay pruebas,
pues la declararán inocente. Bueno, pues así funciona la justicia. Mala suerte, ¿qué le vamos a hacer? Ahora tú puedes denunciar todo lo que quieras, toda la mala fe del juez y todo, estás en tu pleno derecho, claro que sí. Oye, mala suerte, pues habrá que retocar algo la ley, porque después de torturar a una persona emocionalmente... Ya lo está haciendo Pedro Sánchez, que quiere abortar las investigaciones de su mujer y su hermano por ley. La persona que causa ese mal... También lo está haciendo. La persona que causa ese mal no se puede ir tampoco de rositas. Bueno, es que la persona que causa ese mal, perdóname, Ricardo, a tu juicio. Porque yo creo que no está causando ningún mal, sino que está investigando a una ciudadana que se llama Begoña Gómez, que no tiene, que yo sepa, inmunidad ante la justicia. Y a un ciudadano que se llama David Sánchez Pérez Castejón, que no es inmune a la acción de la justicia. ¿Y tú crees que están prevaricando? Bueno, pero es que las querellas que le han puesto han dicho que no está prevaricando. Por lo tanto, que puedes seguir pataleando, que tienes derecho al pataleo, pero que no va a servir de nada. La realidad es la realidad. La gente lo sabe. Y todos los que... La independencia no existe, idiota, como decía el mozo aquel. Pues podemos seguir empeñados en que ese señor... La república no existe, idiota. Pues podemos seguir empeñados en que este señor es un prevaricador, pero han dicho los tribunales que su instrucción es correcta y se han rechazado todas las querellas. Por lo tanto, puedes seguir insistiendo en la república, pero no existe. Me está diciendo el realizador que me has llamado idiota, Benjamín. La república... Dicho lo cual, la semana que viene... La pregunta era procedente. La pregunta era procedente. Se supone que el gobierno de España y el Ejecutivo, la pregunta era, ¿no crees que está inmiscuyéndose mucho en el Poder Judicial? Y la respuesta mía fue, ¿y no será que parte del Poder Judicial está claramente interviniendo en el Poder Ejecutivo? La respuesta es sí. Hay parte del Poder Judicial que está claramente inmiscuyéndose. Pero también te hago una pregunta, Ricardo. ¿El poder ejecutivo no puede ser investigado o cuestionado por el Poder Judicial? Quiero decir, la función del Poder Judicial también es controlar al Poder Ejecutivo. No, pero según y cómo, hombre, perdóname, hay límites. No, desde luego, según y cómo, efectivamente, siguiendo estamos un Estado de Derecho. Pero me refiero, el que el Poder Judicial investigue claro. al Poder Ejecutivo o a miembros del Poder Ejecutivo también es legal. Pero investiga con pruebas. Claro. Ahora no, desde luego. Todo tiene que ser su procedimiento. De un sindicato que tiene, además, a un espía en el propio juicio, como es el caso de este asesor del Senado, que, claro, naturalmente, al ser parte y de los acusadores por manos limpias, tiene absolutamente toda la información que ha pasado, sin lugar a dudas, al Partido Popular. Esta es la realidad. Es una realidad terrible. Por tanto, no se puede decir manos fuera de la mesa si están instruyendo, si es que es normal, si hay transparencia. No. Por tanto, claro, no se puede decir esto. Bueno, se puede decir, pero... Sea lo que Dios. No. Es que no estamos ante casos de una, digamos así, de una instrucción normal, ¿no? Porque absolutamente normal. Una señora que parece que está acusada de 4 delitos y el juez lo investiga. Más normal que eso no lo veo. Acusada por el propio juez. No está acusada por otro juez. Es el propio juez el que determina. En el caso del juez no hay pruebas. En el caso del señor Azagra, hermano del presidente del gobierno, se ve. El que quiera lo puede leer todos los días. O sea, es que es un fracaso total. Llega la señora de la Consejería de Cultura, ¿no? Este señor hace lo que tiene que hacer. El otro, yo le contraté porque resulta que estaba dentro de la ley, es una persona de confianza. O sea, no hay ni un elemento. Ni una sola prueba. Entonces, ni uno. Bueno, pues ahí sigue. Para que la gente nos entienda. El presidente del gobierno. Basta. Para que la gente nos entienda. Terminamos. Una instrucción puede acabar en el archivo de la causa, puede acabar en nada, o puede acabar en la apertura de un juicio oral. ¿Cuánto nos jugamos, Ricardo, a que acabe en la apertura de un juicio oral? ¿Y qué implica que acabe en la apertura de un juicio oral? La apertura de un juicio oral implica que el juez tiene que motivar la apertura de un juicio oral. No puede decir, vamos a juicio oral como el que... porque a mí me da la gana, no. Tiene que motivarlo y tiene que dejar claro por qué se va qué indicios hay, qué pruebas puede existir, que luego hay que demostrarlas en la sala, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué apostamos a que van a acabar los dos asuntos en apertura de juicio oral? ¿Quieres que apostemos algo? Pero bueno, que estén tranquilos tanto David Azagra, el gran músico,
cómo la señora de Sánchez Castejón, Begoña Gómez, Pero eso... que estén tranquilos porque son ¿Qué apostamos inocentes. a No que hay no pruebas, pues serán declarados inocentes. que Ya no está. van a ser condenados? No lo ¿Qué sé, apostamos es que a ahí que no van no a puedo ser llegar. Es que ahí no puedo llegar. Es que eso no lo Yo sé. sí. Eso es aventurarse. Yo sí. No van a ser condenados. Y ese día, ¿qué va a pasar? De todas formas, si lo son... ¿Qué Bueno, instructores? a ver, no, te tengo que dar la razón porque no van a ser condenados porque probablemente no se les pueda llegar ni a juzgar porque Pedro Sánchez está haciendo una ley de impunidad, que algunos aplaudís, por cierto. Parece mentira, ¿no? Porque esto son propias... No, algunos aplauden, perdón. A ver, estáis divagando. No estamos divagando, es todo lo mismo. La ley de impunidad de Pedro Sánchez es un ataque al Poder Judicial, evidentemente, porque él se ve impotente pues, para imponer su voluntad. Os animo a que los dos publiquéis la exclusiva de qué va a ocurrir con Begoña Gómez y con el hermano de Sánchez y con el fiscal general del Estado. Yo en la sentencia no me meto. Me meto en que va a haber juicio oral. Entonces, os animo a que publiquéis la exclusiva. Dicho lo cual, cambiamos de tema y finalizamos. La última pregunta. Empezamos el año, como decíamos al inicio, 2025, con una derrota de Pedro Sánchez y el Congreso de los Diputados. La pregunta ahora es, ¿qué va a ocurrir en este 2025? Ricardo, que tienes fuentes también en el Partido Socialista, en el Gobierno de España, no hay intención de momento ninguna de convocar elecciones, ¿no? No. Está claro que no hay intención por parte del presidente, a pesar de todo el enfado que tiene el gobierno y parte del gobierno importante, de esa parte contra Junts. Creo, mi información es que Pedro Sánchez va a intervenir personalmente en este asunto, se va a implicar personalmente para que Junts sea apoyo durante todo lo que pueda de la legislatura. Que Junts sea el protagonista de todo a partir de ahora y que, por tanto, se llegue a un acuerdo incluso en presupuestos. ¿Cuál es el precio? Pues la inmigración, lo que haga falta. Pero la legislatura que pende de Junts, naturalmente, Pedro Sánchez está trabajando con Junts para que continúe apoyándole. Jaime, para concluir, ¿elecciones o no? Bueno, no lo sé, no lo sé. O sea, elecciones, no tengo la bola de cristal. Ahora te puedo analizar cuáles son las tres posibilidades de esta legislatura. Sí, claro. Una es que se empantane y Pedro Sánchez se enroque, diríamos, simplemente en permanecer en la Moncloa sin gobernar, que es como está ahora. Es difícil aguantar así mucho tiempo, pero no sabemos la capacidad de resistencia de este hombre y su amor por el poder. No sabemos hasta dónde llegaría. Segunda salida, que creo que es la más lógica y la más natural y la que no va a suceder, es que convoque elecciones ante su minoría parlamentaria, no tiene respaldo parlamentario, no gobierna de facto y además está acorralado por la corrupción. Pues yo creo que lo más sensato sería dar la voz a los ciudadanos y lo más democrático. No va a suceder, evidentemente, pero no porque estén cansados o no de Puigdemont, sino porque perderían, así de sencillo, punto. Y tercera salida, la más probable, es tratar de restablecer los puentes con Puigdemont. El problema que tiene esa salida es que las cesiones, el precio que vamos a pagar todos los españoles en cuanto a igualdad, en cuanto a comparación de derechos entre unos y otros, pues va a ser brutal. Y no me da la gana. A mí, como ciudadano español, no me da la gana. No me da la gana caer en la corrupción de Pedro Sánchez, que está dispuesto a darle cuestiones inconstitucionales a Puigdemont, que está dispuesto a comprarle a cualquier precio. Y si eso es verdad, como intuye Ricardo, y como yo me temo también, pues me parece la peor de las salidas posibles a este embrollo, a esta parálisis en la que estamos. Con esto nos quedamos. Ricardo Martín, periodista, gracias. Benjamín López, editor de Diario, gracias también. Un placer. Y un placer también para nuestra audiencia que nos acompaña un día más aquí en Es Política, en Es Diario, en este fin de semana. Nos vemos en el próximo fin de semana y recuerden seguirnos aquí en este canal de YouTube y también en nuestra página web en esdiario.com. Nos vemos, gracias.